Mari Mari, Compu Peñi, Pulamien, Pupchiqueche, Puchil Catufe, con Maita Chuchia, el Pito Aluta Tvachi Amulfumun, Cheumaita Niaita, y Trofil que Nucham, y Trofil que Chumniechita in Monge que fel Cuifique Nante, Chumque Fuluta in Cuifique Cheyam, para Quiñe Buñol Chipanantumo. Damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, queridos estudiantes, padres y apoderados en general. El día de hoy tendremos una conversación con todos nuestros peñis sobre cómo se vivía el Hueñol Chipanto o cómo se vive en el pueblo mapuche. El Hueñol Chipanantú, el nuevo solsticio de invierno, ¿ya? En donde se renueva la vida, se renueva el moñel. Tendremos una conversación tanto desde la mirada mapuche, desde la mirada histórica y científica. Para eso tenemos a profesores de historia, profesor de ciencia con mención en física, y también tenemos a nuestro director para que también se dirija a los estudiantes a quienes va a llegar esta conversación y que lo estamos haciendo con mucho cariño. Así que, señor director, Mari. A nuestra comunidad escolar de Ariana quiero saludarles en esta oportunidad, pero quiero hacer una nota bien especial. Nosotros estamos fuera del colegio, en un espacio privado, pero teniendo mucho cuidado con todo lo que está relacionado a la parte sanitaria. El cuidado con el aforo, la utilización de mascarillas. Seguramente no nos reconocen, pero por las voces quizás sí. Y queremos ser muy rigurosos con la regulación sanitaria que existe, porque nos queremos cuidar. De la misma manera como queremos que ustedes se cuiden en sus casas, porque esto de la pandemia no es corto, es largo. Y tomando el tema que hoy día nos convoca en este espacio muy especial, el Huechipantu, o Huiñol Chipantu, como se le llama, lo que nosotros queremos hacer como comunidad escolar es visibilizar lo que pasa en el pueblo mapuche, la cultura, pero también hacer una mirada histórica, porque esto viene por muchos años. Los profesores les van a dar la mirada que ellos tienen con respecto a la sabiduría que dominan, por supuesto, pero también lo que ha ocurrido por generación y generación por parte del pueblo mapuche. Los darianos estamos con los mapuches, los darianos queremos visibilizar lo que ocurre porque queremos que esto cambie. Queremos una paz, queremos una hermandad y queremos finalmente que nos miremos a la misma altura todos y todas. Muchas gracias. Peñi. Muchas gracias por sus palabras, ¿no es cierto? Para continuar, como primer tema, ¿no es cierto?, vamos a dar la mirada mapuche. Desde la mirada, cómo lo vemos nosotros como pueblo mapuche, esta ceremonia, este hito, ¿no es cierto?, o este fenómeno que se da en este solsticio de invierno. Para ello quiero presentar acá a mi peñi, lonco de acá de la comunidad Código Curaco, y Trofi que tungu, Mari peñi. Mari peñi, Tafa Mashi Chalea Finta Puchiqueche, Mari con Puchiqueche, Mari Puquimertuchefe, Mari con Puñuque, Chau Bleltam, que Teñi Lucame. Incheta Fauta Tugunta, Código Curaco, Peña Teñi Lo, Fauta Llegan Inche, Tañigui, está Luis Roberto Pul, Ancamipin, Kimeltu que Finta Puchiqueche, Chilcato Huerucameo, Darío Salas Díaz. Muy buenos días o buenas tardes. ¿Ya? Para comenzar, saludar a los niños especialmente en este nuevo Hueñol Chipanto, en esta actividad que estamos realizando hoy día. Saludar a todos los padres y papá y mamá, ¿no es cierto?, que están en sus casas, profesores todos. Y comenzar conversando, ¿no es cierto?, de este Hueñol Chipanto que nuestros cuifiqueches nos dejaron. Esta fecha, que no tiene una fecha exacta, que no es un 24 de junio, que se estima aproximadamente entre el 21 al 25-26 de junio, ya que va variando de acuerdo a los ciclos lunares,
y también se dice que va variando de acuerdo a los Wenelfe, ¿ya? Mi papá, que también es de, ¿no es cierto?, de acá, de esta comunidad, que un viejito, un fichache muy antiguo, lonco, su descendencia también fueron loncos, mi abuelo Cañilacuyem, que también fue lonco de estos terrenos que donde estamos viendo acá, y ellos nos dejaron mucha enseñanza de cómo vivir el Huiñol Chipanto, ¿ya? Ellos nos contaban que Cuifí, antiguamente, quizás cuántos años han pasado, que los fichaqueches engordaban su cerdo, hacían mochil, ¿ya?, para el comer muy bien, para el buen vivir, en la buena convivencia que existe, ¿ya? Se invitaba a la familia, se preparaban los chicharrones como se está preparando acá, se hacían los cancanilos, los asados que eran al palo, ¿no es cierto? Y de esa forma se iba conversando y enseñando sobre el Huiñol Chipanto. Este Huiñol Chipanto, ¿no es cierto?, que es un cambio del Huemonén, de la nueva vida, donde se dice que los cuifiqueches en la tierra, ¿no es cierto?, el sol gira alrededor de la tierra, ¿ya?, y que se demora todo una etapa, todo un ciclo, que pasa el invierno, llega la primavera, llega el verano y vuelve nuevamente al otoño, donde el sol descansa, ¿ya? Y en esta fecha del Huiñol Chipanto, que se le llama, entonces vuelve a renacer. Y ahí donde a nosotros nos aconsejaban, yo alcancé a conocer a mi abuelita, Tañi Cuché Cucuyem, nos decía que en este Huiñol Chipanto hay que tener mucho cuidado después del Huiñol Chipanto, porque todo se renovaba. Se renovaba la naturaleza y así se renovaba también las personas. Y todo el cuerpo de las personas se renovaba. El conocimiento, la cabeza, la sangre, los huesos. Era por eso que después del Huiñol Chipanto habían cuidado, porque el hueso estaba muy blando, muy sensible y se podían quebrarse, ya sea al jugar o al caerse. Entonces esos consejos siempre nos dieron cuando de niños. Y hoy en día, que ya somos más adultos, ¿no es cierto?, que ya tenemos nuestros hijos, entonces ese mismo conocimiento antiguo se lo vamos traspasando a nuestros hijos. Y hoy en día, también como educador tradicional de la escuela Darío Sara, ¿no es cierto?, también queremos traspasarle este conocimiento a los niños, a todos los niños en general, niños y niñas, ya para que vayan conociendo este Kimun mapuche, este Kimun de todos nosotros, de este Guaymapo que somos acá en estos sectores. ¿Ya? Hueche está ahorita no Santa Tipeña, ahí está Cuifique no Santa Ti, estas son conversaciones antiguas que nos dejaron nuestros fuchaqueches. Carve y Feley, bueno, acá se da un fenómeno esa noche. ¿Y cómo lo Cuifique Cheyenne, sin tener un pronóstico, ¿no es cierto? Ellos sabían cuál era la noche del Huiñol Chipanto, Huiñol Chipanantú. Hay tres Huangalán, que es conocido como las Tres Marías, ¿ya? Pero son tres Huangalán que están mirando del este hacia el sur, ¿ya? Entonces en esas tres Huangalán están todo el año ahí, pero 3 días antes de este fenómeno desaparecen. Entonces, según los relatos de nuestros antepasados, ¿no es cierto?, nos dicen, esa Huangalán desaparece. Y al 4.º día vuelve a aparecer. Y esa es la noche más larga y el día más corto. La noche más oscura, ¿ya? Entonces,
Ahí donde se preparaban, ¿no es cierto, Peñi? Los chaqueches se juntaban con sus nietos, y en donde les contaban epeos. Los epeos son fábulas, ¿no es cierto?, que dejan una enseñanza. Entonces a través de esa noche se esperaba toda la noche. Y en la ruca, como estamos acá, ¿no es cierto?, dentro de la ruca, es donde se educaban a los niños. Entonces, porque a las 5 de la mañana, de las 12 a las 6, 5 de la mañana, el agua estaba purificada. Entonces todos esos niños que estaban alrededor del fogón, escuchando los relatos históricos, ¿no es cierto?, y todo este conocimiento que les daban a los nietos, que se traspasaban, ¿no es cierto?, de generación en generación, se tomaban a los niños, se llevaban al agua, al huichunco o al chorrillo, al río, ¿no es cierto?, que estaba purificado, y se le hacía una oración para que se entienda, un yipún con remedio, ¿no es cierto?, y un sinfín de actividades, ¿no es cierto, Peñi René? El patán pilún, feita tipeñi. Mucho que mai e Yeah. Inche mari mari bu che com le linee lo facci am. Inche rende linko che opingente che metto che pingente da io sala che metto lu camumlen. Chico ifito accontatti. Doi unen fai talonco. Unen bu aconice. Facci taceme. Inche ku ifi pe pafin kim pafin ya cap chico entrungelo inche pe pafin in chawem ni nyukeyem ni puwekuem. Nos tam kainga te faci wetch pantu ni dungu, winyolchi pantu mga pinge ke fui kui fito faula que nya que ngono wetch pantu tu ingon. Well, doi pali winyolchi pantu mai. Pe papi mai puchawem ni nyukempi pentai te famanga per me fini chepichi e lagop ti wendungen ma van tepen mai. Per me fini nos tam kanen pun. Milei rar nak chalmo milei to fare che fa moche lei ko fa mo vece lei ni u che me che de mai al ka al che tu vinci ta che chem che mueto la chuchiam dungulo kai quello e mon mai come al caimon in cint ma puce in cinta tipi pigne un nel ta che moi mato ni nici pilo anai pe ni e pe rakidomo con gle quello per tu moi matulan que me echen alma na imon me leita mo feyentual me leita te faci tungum te faci no cham inak cham lelo jin inawen to avimon fei piavimon tami pu ka canto chaungel mon imon nyukengel mon imon pi pu takecheyem fei piavimon tami pu yalpi famoche dungum me kaimon que me que no cham kaya imon al kutu wa imon Fem ten peñi, kak pe pavin kani nipchi doi nanchi lamien, katai mangai pilun peñi vei pepin. Vei wirari nipchi reya. Ay pi katai mangai tukulengi fanteji katani oregano pe nochum. Muy mata. Fin. Tunkuno lengi es pumple. Yo después pe vuelta la ngi yai mangai si mai si chawai no. Femie que quien cuifi fe mucho dungo fe mu van a ver tumo y matulan peñi fe ma mien ra que duermo del peñi o sea, a pesar de que somos de distintos territorios, porque el peñi es de acá de Rodrigo Curaco, el peñi de allá del sector de Cholchol, claro, lo personal de Lumaco, los relatos son los mismos, peñi. O sea, en la noche del Buñol Chipanantú es que se hacían todas estas ceremonias, ¿no es cierto? Porque Mapuche es muy ceremonial para sus cosas. Entonces, son ritos que le llaman también, ¿no es cierto? Pero para nosotros son ceremonias. Entonces, por eso es tan importante esta fecha Peñi en donde se renueva, ¿no es cierto?, el movimiento, como le dije anteriormente, la vida. Entonces, el Peñi René contaba que, claro, él también recuerda haber pasado esto, de estar entre medio del fogón, de que una de las niñas, ¿no es cierto?, le realizaron el catán pilún, que era el romper la oreja. Romperle la orejita y, ¿no es cierto?, usar el primer chaguay, o el primer aro. Que es el aro, ¿no es cierto?, muy pequeño, pero liso, que no tiene la media luna como comúnmente se conoce. Porque cada chaguay, cada joya, ¿no es cierto?, representa a la persona que lo lleva. O sea, esa niña aún no llega a su ciclo, ¿no es cierto?, lunar. Entonces cuando, en la misma noche, cuando ya son grandes y pasan a la adolescencia,
se hace el cambio de Shawwal. Ya cuando ya ellas están preparadas, ¿no es cierto?, para pasar el ciclo de la vida, el ciclo lunar, y va con una luna, con un Shawwal, o sea, con una ranura, ¿ya? Cuando esa misma niña después se casa, ¿verdad?, y ya tiene una pareja, ese mismo Shawwal va con 2 lunas. Entonces, generalmente el Shawwal que nosotros conocemos son de mujeres casadas, ¿ya? Entonces, bueno, eso, el tema de los hombres, ¿no es cierto?, el Lakutún, que también era una ceremonia mapuche, donde al niño o la niña se nombraba a una persona más sabia, ¿no es cierto?, más antigua, a cual debería seguir en sus pasos. Entonces, el Peñi René, un chachay, ¿no es cierto?, sabio. Yo tengo un niño pequeño, entonces yo le entrego a mi hijo al Peñi para que el Peñi guíe los pasos de mi hijo. Y eso es el Lakutún, ¿ya? Entonces, ese niño debe admirar seguir los pasos de ese Peñi. Como su maestro. Como su maestro, claro. Entonces, claro, ahora en lo occidental, ¿no es cierto?, se conoce como el bautismo, como creemos nosotros que puede ser, pero en la cultura, claro, claro, pero en este caso, como nosotros, era el Lakutún. Entonces, por eso después, cuando él se conocía, le decía, Mai Laku, porque era su Laku, porque llevaba su mismo nombre, ¿ya? Cada niño y niña lleva su nombre particular, pero ellos eran Laku. Y lo mismo pasaba con la niña, ¿ya? Al niño, al varón, después de ir al río a bañarse, ¿no es cierto?, volvían a la ruca y se le regalaba el Laku, que tenía que regalar el macuño, su primera manta, usado por el niño. Bueno, eso es un poco la mirada mapuche, Pupeñi, Pulamien, a todos quienes nos ven. Queríamos traer este conocimiento, darle las 3 miradas, ¿no es cierto?, la mirada mapuche, ¿no es cierto?, de pueblos originarios, y ojo que esto no es el Año Nuevo Mapuche, aclarar también, ¿ya? Porque al hablar de solo del Año Nuevo Mapuche lo reducimos a un solo pueblo. Este Hueñol Chipanto, este fenómeno se da en el cono sur, ¿ya? Entonces es el Año Nuevo de todos los pueblos originarios, ¿ya? Están, por nombrar algunos, los Aymaras, ¿no es cierto?, los Coya, los Ona, y todos nuestros pueblos originarios desde el Ecuador hacia acá, pues, todo el del hemisferio sur. Porque el hemisferio sur, el cambio de ciclo comienza para todos en la misma fecha. Para todos igual, claro. Por eso viene el tema de las ceremonias, del Niyatún, del Neyipú, ¿no es cierto? Y ahí, bueno, es un poco una pincelada, ¿no es cierto?, de que queríamos traer, ¿no es cierto?, presentar a nuestros jóvenes, ¿no es cierto?, la mirada mapuche. Pero también hay una mirada histórica, Pulamien. Entonces, y para eso hemos invitado y ha querido también estar presente con mucho cariño, ¿no es cierto? Quiero dejar que se presente usted, Peñi, profesor de historia del Complejo Educacional Darío Salas. Peñi, Mari Peñi. Bien, agradecer la instancia, valorar, ¿cierto?, lo que estamos haciendo y a través de esto transmitir a nuestra comunidad educativa una educación en terreno, una educación significativa, una educación real, una educación que nos sirva a nuestra persona, a nuestra comunidad, a lo que nosotros somos y entregamos como seres humanos. Me es pertinente en este conversatorio hablar de historia, me es pertinente hacer una valorización a través de lo que es nuestra área para poder llegar y explicar un poco el tema de las tierras que hoy en día son el tema que estamos y que tanto en disputa está en estos tiempos en los cuales nos ha tocado vivir. Mis estudiantes de séptimo, octavo básico, primero medio, PSU de tercero medio irán recordando algunas de las cosas las cuales quiero comentar, recordar algunas cosas históricas, algunos hitos coyunturales, que es la invitación en este viaje que los invito yo a hacer a ustedes, y conversar en primera instancia acerca de cómo fue la llegada del europeo, ¿cierto?, a nuestro continente, a nuestra tierra, a nuestra Gualmap. En primera instancia, en 1492, el 12 de octubre, es este descubrimiento, como llaman ellos, como hoy en día nosotros lo hemos llamado el encuentro de 2 mundos. Rápidamente empiezan a llegar diversos europeos, ¿cierto?, españoles, donde los hermanos aztecas, ¿cierto?, en México, Hernán Cortés, donde el imperio inca, Francisco Pizarro, finalmente Pedro de Valdivia, el 12 de febrero de 1541, funda Santiago, nuestra capital.
Un tema muy importante que me gustaría poder explicar acá a los chachai y aquí a los peñis es de que la primera valorización que yo puedo hacer a través de mi área es que no fueron los aztecas ni fueron los incas quienes lograron expulsar, ¿cierto?, al español de sus tierras. ¿Y por qué? Porque ellos tienen un poder piramidal. Al igual que las antiguas civilizaciones donde hay un faraón y hay demás clases sociales, estas dos grandes civilizaciones, las cuales yo les menciono, fueron rápidamente, ¿cierto?, invadidas, ¿cierto?, y fueron rápidamente, ellos entregaron sus ciudades como Tenochtitlán y Cusco al invasor. Acá la diferencia más grande que yo puedo hacer, y acá me permito hacer un poco de historia, desde que llega Pedro de Valdivia a la ciudad de Santiago el 12 de febrero de 1541, él está aproximadamente 13 años recorriendo nuestro Gualmapu, fundando los principales fuertes que hoy en día son grandes ciudades como Villarrica, Carahue, donde nosotros tenemos la oportunidad de trabajar, la ciudad de Valdivia. Él estuvo alrededor de 13 años, como les comento, acá en estas tierras, y finalmente él es muerto por Lautaro, un joven, un pichiqueche, ¿cierto? Pichihuentu, gracias, que él observa por mucho tiempo, por muchos años, él estuvo a cargo del caballo de Pedro de Valdivia y él lo acompañó. Él lo acompañó y él vio y observó la forma en la cual sometían al pueblo nación mapuche, en el cual les cortaban sus manos, les cortaban su nariz, y él observando fue aprendiendo. Y aquí es muy importante que nosotros tengamos claro lo siguiente: el caballo fue algo que trajeron acá los españoles. Entonces cuando los mapuches empiezan a observar y a mirar, ellos pensaron que eran seres de 4 pies, seres grandes. Y acá yo siempre con mis estudiantes les trato de explicar lo mismo. Nosotros hoy en día como sociedad estamos acostumbrados, ¿cierto?, a lo que nosotros conocemos. Imagínense ustedes que hoy en día, si utilizamos la imaginación, que es lo más importante que debemos utilizar para poder comprender y educarnos, imagínense que acá de un día para otro lleguen personas de 3 metros, con armas que nosotros nunca hemos visto. ¿Qué hacemos nosotros? Ante ese miedo, ante ese temor, el pueblo mapuche se enfrentó. Ante ese desconocimiento, ante esas armas que hoy en día para nosotros son objetos de museo, pero una armadura, una escopeta, una espada, eran cosas que acá no se utilizaban. Los mapuches utilizaban sus armas contra el español y estas armas rebotaban, era imposible vencerlos. Y contra todo eso el pueblo nación mapuche siguió luchando y siguió luchando. En el año 1598 en la historia nosotros siempre comentamos con los niños lo que se llama el desastre de Curalaba, pero que el pueblo nación mapuche lo llama la victoria de Curalaba o el levantamiento de Curalaba. Y acá quiero hacer mucho hincapié, puesto que en el año 1598 el pueblo nación mapuche, a cargo de Pelantaro, logran vencer y expulsar a los españoles desde el río Biobío al río Tolten, quedando como un territorio indómito. Es tanto el poderío que tienen los mapuches que el rey de España de turno se ve obligado a reconocer su autonomía política y territorial. Y eso es lo que nosotros tenemos que comprender. Desde 1598 en adelante comienza el tema de la frontera, y la frontera es el río Biobío. La historia nos muestra a nosotros la guerra de Arauco con 3 grandes etapas: la guerra ofensiva, la guerra defensiva y el sistema de parlamento. Dentro de estas 3 grandes etapas vemos que en una primera instancia hay incluso una real cédula en la cual se permite la esclavitud de los indígenas. En la guerra ofensiva de 1601 a 1612 se permite a través de una real cédula la esclavitud de los indígenas. ¿Qué significa esto? De que ingresan al territorio mapuche a esclavizar y a tomar prisioneros, lo que se conoce también como las malotas. Se dan cuenta que esto no trae resultado de una orden religiosa muy importante como son los jesuitas, ¿cierto?, a nivel americano, y acá también son los que ellos, siguiendo los alineamientos de Bartolomé de las Casas, de Luis de Valdivia en nuestro territorio, ellos finalmente hablan con el rey de España y les piden de que esto no sea más violento, sino que a través de la evangelización y de la educación se logre otra etapa de esta guerra de Arauco. Fueron aproximadamente 13 años que dura esta etapa, esta segunda etapa de la guerra de Arauco, en la cual no trajo los resultados esperados, puesto que muchos de los misioneros que ingresaron acá fueron asesinados, ¿cierto?, por los mapuches. Comienza después de esto el sistema de parlamentos, que es el tema más largo que se estudia en el tema de la guerra de Arauco, en el cual lamentablemente, y esto mismo aparece, ¿cierto?, en lo que el currículum priorizado a nosotros nos entrega en nuestros textos escolares. Ingresan, ¿cierto?, los españoles a los LOF, a las distintas comunidades, con la autorización de los caciques. Ellos entran con objetos, con utensilios muy simples, peines,
espejos y otros utensilios más, y a cambio de eso, ¿cierto? Los mapuches pagan esto, ¿saben cómo? Con ganado. Entonces, a cambio de estos objetos, de estos utensilios, el pueblo nación mapuche va entregando su ganado. Lamentablemente, y con esto ya vamos cerrando estos hitos coyunturales e históricos que hemos podido comentar, teniendo claro de que el pueblo nación mapuche fue el único en el continente que logra expulsar a los españoles de su territorio, va a ser ahora, después de más de 300 años, en lo que se conoce en la historia de Chile como la República Liberal o de expansión territorial, en el cual en el año 1861 el presidente de Chile de ese entonces, ya Chile como un país independiente, consolidado, los españoles ya se habían ido de estas tierras, ¿cierto? Ya Chile era un país independiente desde 1818 que se firma la independencia. Ellos van a entrar acá a Gualmapu con el ejército de Chile a cargo de Cornelio Saavedra, el general Urrutia, Teodoro Schmidt, uno de los principales líderes militares, y ellos van a entrar a hacer lo que se conoce como el genocidio más grande de la historia de Chile. Acá es el Estado de Chile el que ingresa a estas tierras y los mapuches, ¿cierto?, pierden su territorio. Los mapuches son enviados a reducciones, entendiendo las reducciones como las tierras más infértiles donde no hay agua, y es lo que nosotros podemos comentar a grandes rasgos, ¿cierto?, de los principales hitos coyunturales que fueron ocurriendo en el proceso de colonización y ya Chile como un país y un Estado-nación. Es lamentable de que hoy en día nosotros en el año 2021 estemos todavía con estos temas. Muy importante esta actividad que nosotros estamos pudiendo realizar, tomando las palabras de nuestro director. Nosotros, comunidad educativa, como profesor de historia, lo único que queremos transmitir es una historia objetiva, es una historia que está en base a fuentes primarias, a hechos objetivos, y que a través de esto nosotros podamos crear una conciencia, crear una cultura distinta. Así que de mi parte, Peñi, agradecer este conversatorio y valorar la historia del pueblo nación mapuche, puesto que fueron los únicos en el continente que lograron expulsar al español de sus tierras. ¿Por qué? Porque a diferencia de los grandes imperios que habían acá no había un poder piramidal, acá habían distintos lobos. En cada lob, ¿cierto?, habían sus autoridades, toqui, cacique. Entonces atacaban un lob, los demás lobs se seguían reuniendo y seguían peleando y seguían peleando. Y así fue, ¿cierto? Y así llegamos hasta el año 2021 con este conflicto ancestral de la recuperación de las tierras del pueblo nación mapuche. Así que eso, Peña, es lo que del área de historia pudiésemos comentar y aportar a este conversatorio. Bueno, y recordando a nuestro Toqui Leptaro, ¿no es cierto?, aún flamea su bandera, también como la bandera más importante del pueblo mapuche, la bandera más ceremonial, porque la otra es la bandera política, ¿no es cierto? Entonces, bueno, y complementando también, Peñi, que, bueno, acá se llamó la pacificación de la Araucanía después de la... Claro, mal llamado. Claro, mal llamado pacificación de la Araucanía, dirigido por Cornelio Saavedra, y como el Gualmapu comprendía desde de mar a mar, ¿ya? De mar a mar, porque en Argentina también hay mapuche. Bueno, y allá también se llamó la campaña del desierto, comandado por el general Roca. ¿Ya? Entonces fueron los dos países, ¿no es cierto?, ya independientes que redujeron al pueblo nación mapuche, pero claro, como siempre se dice, nos quisieron sepultar, enterrar, ¿no es cierto?, pero aún estamos vivos, un LDI y bueno, y adaptándonos, ¿no es cierto?, a todo lo que es la educación ahora, ¿no es cierto?, y siendo uno en esta lucha. Entonces, esto también nosotros le llamamos, es una lucha, también es una lucha, ¿no es cierto?, debemos estar en todas las trincheras y creemos que para formar, para guiar jóvenes, estudiantes mapuche, no mapuche, queremos llegar algún día a tener ciudadanos, ¿no es cierto?, ciudadanos más conscientes y que sepan de esta historia, claro. Entonces, por eso es que queríamos también tomarlo desde la parte histórica del Chipanto, no tan solo hablar de los mapuches, del pueblo mapuche y de los pueblos originales, sino que también darle esa visión. Pero además queremos también darle la parte científica, porque claro, como los mapuches eran observadores, ¿no es cierto?,
Después viene la parte científica que también viene a reforzar, apoyar todo esto que es los conocimientos de nuestros ancestros, ¿no es cierto? Y para eso hemos invitado también un Peñi que me gustaría que se presente, un profesor de ciencias, convención en física, así que presente este Peñi y saluda a sus estudiantes que estoy seguro que lo van a estar viendo. Peñi. Arriba, Peñi. Bueno, muchas gracias, de verdad me siento muy agradecido por la oportunidad de estar acá. Se nota la intensidad, la fuerza que hay en el Nehuen, que hay en esta conversación. Gracias por la instancia. Bueno, yo soy Eduardo Troncoso, el profe Lalo, profesor de física de Darío Salas, y quiero comenzar mi situación, mi postulado, tomando las palabras del Peñi. Porque el Peñi en su diálogo dijo, claro, el mapuche, el relativo al Huiñol Tripantú, dice que el sol da vueltas en torno a la Tierra. Y eso, bueno, hoy día sabemos que está errado, pero si lo vemos de un punto de vista terrenal, y pensándolo hace 500, hace 1000 años atrás, no era errado. De hecho, cualquier niño, nosotros decimos que damos vuelta al sol porque es lo que nos dicen. Pero en estricto rigor, si nosotros nos paramos un día soleado y nos quedamos analizando el movimiento del sol, nosotros vemos que el sol es el que pasa, el que sale desde la cordillera, y es el sol es el que se oculta en la costa. Entonces, es normal pensar que el sol es el que se mueve. De hecho, si uno se mueve en un vehículo, si uno va en la carretera de copiloto, lo que observa es que los árboles se van acercando. Los árboles son los que vienen hacia nosotros. Entonces todo depende del sistema de referencia que estemos utilizando. Entonces aquí en este caso, nuestro sistema de referencia, nuestro sistema inercial, que se llama así, es la Tierra. Nosotros no nos damos cuenta que nos estamos moviendo, sino que vemos que el Sol es el que se está moviendo. Bueno, eso es lo que ya está correcto, porque es lo que veía el pueblo mapuche hace 500, hace 1000 años, hace 1500 años, es lo que se veía. Esto recién de hecho, los primeros, hubo gente que lo analizó, Nicolás Copérnico o Giordano Bruno, lo analizaron y como dijeron, vieron otras cosas, fueron capaces de viajar un poco más allá, los mataron. Pero bueno, ese tema no viene al caso. El tema es que lo que en esencia ocurre, lo que está científicamente comprobado, es que la Tierra, que es el tercer planeta en orden del Sol, es el que rota en torno al Sol. Aunque no venía preparado. Este es nuestro planeta Tierra, el cual, además de girar en torno al Sol, también rota en torno a su propio eje. Y aquí viene algo muy importante. Primero, la Tierra no está vertical. Imaginemos que ese es el Sol. El Sol es miles de veces más grande que la Tierra. O sea, si esto es la Tierra, el Sol es más grande que esta casa. ¿Ven? Haciendo una escala mucho más grande que la casa, le llega que la ruca, mucho más grande que la ruca, entonces le llega luz por todas partes, llega luz por abajo, luz en línea recta que abarca todo. Y además la atmósfera hace hace unas refracciones de la luz, pero eso es otro análisis para los estudiantes que están en primero medio. El tema es que si la Tierra girara vertical, no ocurrirían los cambios de estaciones. No existiría primavera, verano, otoño e invierno. Solamente, sería todo constante. Pero afortunadamente se da que la Tierra tiene una inclinación de 23,5 grados exactos. ¿Y qué es lo interesante de esta inclinación? Es que justamente genera las estaciones del año. A ver, ¿cómo lo explico? Este es el Sol. Acá viene el Sol. Aquí está Sudamérica, hemisferio sur. Hemisferio sur. En el hemisferio sur nosotros estamos en verano en diciembre, desde diciembre hasta marzo. Ahí, aproximadamente, no justo, pero aproximadamente el 21 de diciembre se da el solsticio de verano, donde acá nos llega todo el sol. Imagínense toda la luz. Imagínense un tremendo astro, una tremenda estrella iluminando aquí. Aquí es donde llega todo el sol. Bien, 21 de diciembre. Pero si la Tierra rota como casi una circunferencia, 6 meses después, la Tierra no está aquí. La Tierra está... Sigue mi compañero, por favor. La Tierra está acá. Y como está al otro lado, fíjense,
Sudamérica queda hacia acá. El otro lado le llega, está entre comillas más alejada del Sol, le llega más luz a al hemisferio norte, y es allí, ahora, donde en Europa, América del Norte, o sea, Estados Unidos, Canadá, ellos están entrando al verano. Entonces, como bien decía el Peña y Luis al principio, para nosotros, el solsticio de invierno, no, decía el Peña, Alex, para nosotros el 21, aproximadamente el 21 de junio, porque no es una hora, ahora se sabe una hora específica, pero no siempre es el 24, va cambiando 24, 23, 22, ahí es donde comienza para el hemisferio sur, donde en el solsticio de invierno comienza nuestro invierno. Como bien decía el Peña y Luis, es donde se renuevan las energías, donde, de acuerdo a la mirada mapuche, el sol termina de dar su vuelta y se cansa y después ¡pum!, se renueva. En este caso lo que ocurre es la Tierra que está dando la vuelta, está comenzando a renovarse, empieza un nuevo ciclo, empieza un nuevo sistema, empieza el invierno y todo de nuevo. ¿Bien? Eso es lo que, lo que en esencia ocurre. Científicamente ya está comprobado que eso es lo que ocurre, la vuelta de la Tierra en torno al Sol. Y ojo, lo más importante de estos solsticios, ¿por qué se dan las temporadas del año, las estaciones del año? Es justamente por la inclinación de la Tierra. Si la Tierra no tuviese esta inclinación, de hecho es más probable que ni siquiera hubiese vida en la Tierra, sin la inclinación de 23 grados. Muchas gracias. Tomás Peñi. Bueno, eso hemos querido transmitir a todos nuestros estudiantes, a toda nuestra comunidad educativa, ¿no es cierto?, de nuestro complejo educacional Darío Salas, de la comuna de Carahue. Así es que eso, señor director, antes de cerrar, algunas palabras, la conversación, ¿no es cierto?, que se ha ido dando, porque esto estaba El Nehuen. con Nehuen, ¿no es cierto?, estaba preparado, ¿no es cierto?, pero cada uno expone y trae lo que desde su mirada, desde su conocimiento también. Entonces, antes de despedirnos... Ok, gracias. Mira, en educación se dice que todo momento es de enseñanza, en todo momento hay aprendizaje. Bueno, aquí ha ocurrido eso. Una mirada desde 3 puntos de vista: científico, histórico y el milenario, que lo ha vivido la gente de la Tierra. Nosotros como complejo queremos aportar en este aprendizaje a ustedes, y nosotros a la vez formamos parte de una gran familia que se llama Servicio Local de Educación Costa Araucanía, quienes también hacen posible este trabajo. Muchas gracias a todas las familias que nos ven y especialmente a nuestros estudiantes. Muchas gracias también a todos ustedes. Agradecer a cada uno de ustedes, Peñi, y nada, pues algunas palabras, Peñi, antes de despedirnos. Sí. Vamos a país, pero que cacho melelin doi fenten che meliai de samkan. Tem Peñi, me caliai. A fai vaci questa cuccian. Pe ciao ni ceni doam meu di primera que doam. A fai vaci cuccian. Tem. ¿Cómo me caliai? Bueno, mi Peñi dice que esperamos que el próximo año no tengamos que estar reducidos, ¿no es cierto?, a un aforo, sino que podemos estar en un paligüe o en un estudio donde puedan participar también estudiantes, porque esto lo hacemos con mucho cariño y lo hacemos para ellos, para entregar una herramienta más, ¿no es cierto?, a nuestros estudiantes, a nuestros hijos también. Así que agradecer a cada uno de ustedes, Peñi. Nos despedimos con una fafán e invitarlos antes a seguir las redes sociales del Complejo Educacional Darío Salas, porque tenemos distintos tipos de actividades. Esto es una actividad, después tenemos demostraciones de palil, demostración de alimentos, y así sucesivamente. Tenemos un EPEU, un radioteatro, ¿no es cierto?, que también, como La Flor del Copihue, que también habla sobre la historia del pueblo mapuche. Así que tenemos hartas actividades para nuestros estudiantes. Nos despedimos de todos y con un fuerte afafán. ¡Ya, ya!